Bienvenidos al tercer módulo de mecatrónica en la huerta escolar. En esta ocasión vamos a trabajar en la construcción de un pluviómetro digital. ¿Qué es un pluviómetro? Básicamente es un vaso graduado que mide la cantidad de lluvia caída. Pero nosotros, como estamos utilizando Arduino, vamos a utilizar la electrónica para cuantificar, es decir, tener una salida de cuánta agua ha caído. Para eso vamos a hacer un interesante nexo con algunas cuestiones que están vinculadas con la geometría, la matemática y por supuesto la programación y la electrónica. Nos vemos. Lo primero que vamos a hacer es conocer los elementos con los cuales vamos a trabajar en nuestro proyecto. El principal es obviamente nuestra placa de Arduino Nano. Vamos a utilizar esta en lugar de la 1 o de la Mega. La Mega es muy grande, la 1 también es grande pero físicamente. Esta es pequeña, aunque no la más pequeña de todas, hay aún más minúsculas, pero tiene mucha potencia y nos permite hacer interesantes proyectos. La medición la vamos a hacer con este elemento llamado celda de carga, que consiste en una barra de aluminio que posee dos resistencias, una aquí y otra aquí, que al deformar la barra, el peso que coloquemos encima al deformar, va a hacer variar los valores resistivos. Esos valores resistivos generan una caída de potencial o voltaje que es amplificada por este amplificador operacional y nos permite cuantificar el peso de lo que estamos poniendo encima de la celda de carga. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular los milímetros de agua caída? Para eso vamos a utilizar este elemento, que es la única parte móvil del sistema. Esto lo vamos a colocar afuera, a la intemperie. Cuando llueva se va a llenar de agua. Lo que vamos a hacer es pesar el agua y en base a una conversión en la cual interviene la geometría, la física y la química, vamos a calcular la cantidad de milímetros caídas. Para hacer algunas calibraciones vamos a usar este vasito amarillo y este instrumento llamado jeringa. Ahora bien, para el exterior no podemos usar el amarillo porque el amarillo atrae los insectos y nos alteraría el valor del peso, pero sí este blanco, que lo único que va a juntar es agua. Ahora veamos los componentes ya con el detalle técnico. En primer lugar tenemos la placa Arduino, donde apreciamos el pinout con las entradas y las salidas que corresponden a la misma. Vamos a ver ahora en detalle las entradas analógicas que están marcadas en la serigrafía de la placa desde A0 hasta A7. Nosotros vamos a utilizar preferentemente A0 para los relojes de pulso y A1 para los datos. Y por el otro lado tenemos 5 voltios negativo, marcado como RST y GND, y una entrada de voltaje por si queremos alimentar esta placa no utilizando el conector mini USB, que es lo tradicional y que aquí estamos marcando. Este conector no solamente da energía, sino que también envía y recibe datos a nuestra computadora. Aquí estamos viendo el microprocesador Atmel, es un SMD. Aquí estamos viendo el botón de reset y los LEDs que indican transmisión, recepción y power. Y por último nos queda de este lado de la placa el ISCP, que vendría a ser para la programación de la interfaz específica del Arduino. Al dorso estamos viendo el microchip que trabaja con las conexiones serial del micro USB, y lo que aparece ahora vendría a ser la parte que maneja la regulación de voltaje. Esta placa la podemos alimentar hasta 5 y ese regulador se encarga de adecuar los voltajes para uso interno. Aquí vemos el HK711 que tiene varias entradas que están marcadas con letras mayúsculas y el signo negativo y positivo. Ahí es donde va conectada la celda de carga según el código de colores de los cables. Y la salida, que corresponde al positivo o negativo, el pulso de reloj y por supuesto los datos. Hay que ver en el esquema cómo es, en este caso, la conexión de los cables de colores de la celda de carga. Aquí tenemos el esquema principal, hacemos un acercamiento al HX
y también a la celda de carga, y vamos a ver que el color rojo corresponde al E positivo, el negro al E negativo, el verde corresponde al A negativo y el blanco al A positivo. Esos son los lugares donde debemos soldar los cables de la celda de carga, y la salida, como vemos aquí, está alimentada por 5 voltios positivos negativos, a 0 para los pulsos de reloj y a 1 para los datos. Nuevamente, en la visión general vemos que el esquema es muy sencillo, no requiere demasiado tiempo de conexión, pero sí vamos a necesitar un tiempo extra para la calibración del instrumento. Tanto en el código como en el manejo vamos a usar cantidades graduadas para determinar el margen de error, calcular la fórmula para los volúmenes. Todo esto lo pueden hallar en la bibliografía que pueden descargar, donde se explica ampliamente. Ya en la fase constructiva vamos a comenzar soldando los cables de la celda de carga al amplificador y probando que los colores sean los que corresponden a las letras que están impresas en el circuito que habíamos visto anteriormente. Aquí estamos soldando el último de los cables, que es el blanco, que va al A positivo. Revisamos las conexiones, tienen que ser firmes, limpias. Y ahora lo que voy a hacer es sacar la pequeña placa y colocarla en una posición adecuada en el protoboard para hacer el conexionado con los cables MM. Fíjense que la placa está marcada, igual que la Arduino Nano. Entonces lo que vamos a realizar es muy simple. Vamos a ir colocando el cable de energía en una y otra placa. El positivo, el negativo, el cable de datos y el cable de frecuencia de reloj. Aquí hemos utilizado el gris para el negativo, para los menos 5 voltios o GND, el naranja para el positivo de 5 voltios, y luego utilizaremos el verde para la referencia de los ciclos de la microcontroladora, y el cable amarillo finalmente como cable de datos, que nos va a transmitir la información al Arduino. Ahí estamos viendo ya cómo ha quedado conformada esta conexión. Fíjense que este es un prototipo y por eso estamos trabajándolo de esta manera. Ahora veamos cómo es la salida. Cuando arranca el programa tenemos una calibración automática que nos determina el punto cero de la resistencia. En este caso, el plato donde va apoyado el vasito con agua está totalmente vacío. Acá vemos que nos da 0 o valores muy cercanos a 0. Tengan en cuenta que esta celda de carga es para medir 5 kilos, es decir, que a pesar de que no es altamente sensible, como podría ser una resistencia, una galga mucho menor, igual aún así tenemos un buen ajuste. Acá en este momento hemos colocado el vaso vacío sin líquido y fíjense que nos está dando como si hubieran caído 12 a 13 milímetros. En realidad da 14 porque se redondea hacia arriba en este caso. Esto es debido a que no hicimos lo que se denomina la tara. Vamos a tarar. ¿Qué significa? Arrancamos el pluviómetro con el vasito vacío encima. Y acá vamos a ver que al tomar el peso ya desde el inicio lo incorpora como una variable al programa, restándolo para que no provoque precisamente esa falsa lectura de agua caída. En este caso daba un ajuste de menos de 2 décimas. Sacamos el vasito y fíjense que nos da un número negativo, porque obviamente es menos que 0. Volviendo a colocar el vasito vacío siempre, fíjense que nos está dando 2 décimas de milímetro o de mililitro también, que correspondería al factor de error que tiene. Ahora le vamos a agregar 1 mililitro de agua con la jeringa y vamos a ver cómo los milímetros de lluvia ajustan a ese milímetro. Acá vamos a agregar un poquito más de agua, o mejor dicho sacamos, y ahora agregamos 8 mililitros para probar.
y vemos que el ajuste de milímetros de lluvia sigue teniendo una pequeña desviación de 0,2 o hasta 0,3. Esto es normal porque, como les dije, la galga tiene una cierta precisión, pero en meteorología estos valores son muy adecuados y se pueden redondear tranquilamente a 8 milímetros sin ningún inconveniente. Y bueno, ya hemos concluido la construcción de nuestro pluviómetro. Ahora solo queda realizar los pasos procedimentales para que ustedes lo construyan y lo pongan en funcionamiento. Y recuerden, la única parte móvil del pluviómetro es el vasito. Lo demás está dentro a salvo de la lluvia. Nos vemos en el próximo módulo.